Pero sí es cierto que a la hora de presentarte a una empresa no es lo mismo presentarte con un título que sin un título. Yo más que nada el título te diría de... O sea, no creo que es necesario un título para conseguir trabajo de programación, porque puedes ser un crack totalmente sin un título. Mi primer trabajo fue de programador. Yo antes de ser programador no había trabajado oficialmente en nada. Siempre viste las changas para ganarte algo de guita, pero no había trabajado oficialmente en nada. Entonces mi primer trabajo fue de programación. Arranqué desarrollando web services en Java para un cliente donde entraban los distribuidores y bueno, nada, y nosotros le manejábamos todo el sistema de administración de ese cliente. Esa fue mi experiencia. Mi nombre es Alejo Martínez, soy programador, tengo 23 años. Nada, la realidad es que ya hace 5 o 6 años que estoy en el mundo de sistemas, de informática. Jugué al vóley toda mi vida y bueno, nada, y un poquito eso. Ahora vivo solo, estoy trabajando de programador y eso sería un poquito. Y soy streamer también. A ver, fue como medio un poco una decisión no tan mía, me paso a explayar. Yo siempre fui muy apegado a la tecnología, siempre me gustaron los celulares, tratar de personalizar lo más posible la computadora, meterme en archivos que quizá no tenía que tocar, así he cagado millones de computadoras, he tenido que formatear 200 veces el Windows porque borré cosas que no tenía que borrar y bla bla. Y siempre fui muy apegado y siempre me interesó la tecnología en sí. Pero así más a nivel de hobby. Porque yo estudié, por ejemplo, en la secundaria, lo que mío fue un bachiller en psicología. O sea, totalmente alejado de lo que es el mundo de la informática y de todo eso. Entonces, más que nada fue mi familia. Yo estaba terminando sexto grado. Y nada, literalmente fue así. Volví de un entrenamiento de vóley y me dicen, te anotamos en la facultad. Yo igual ya había empezado un curso de programación, que este curso de programación era un curso que daba al Estado, donde te enseñaban HTML, CSS, JavaScript, que era un poquito de todo lo básico de web. Y como que le había picado el gustito, ¿viste? Bueno, nada, se ve que mi familia me conoce bastante y vio que podía tener un potencial ahí. Entonces me dijeron, bueno, nada, te anotamos acá en la facultad, la Universidad de La Matanza, que es una facultad que está acá en San Justo, en Buenos Aires. Y me dijeron, y en julio arrancás el curso de ingreso. Y así fue. Así fue un poco como medio como que me decidí a estudiar lo que estudio. Después, bueno, nada, en el desarrollo de la carrera me fui dando cuenta que verdaderamente era lo mío y que me gustaba y todo eso. Pero más que la decisión la tomó otra persona más que yo, porque yo estaba en sexto grado completamente con esto de que me recibía, full entrenamientos de vóley, estaba completamente en otra, no sabía qué hacer de mi vida. Y bueno, nada, mi familia me cayó con esto y bueno, por suerte le pegaron. Sí, lo recomiendo muchísimo. Y segundo, porque estamos yendo a un mundo en donde se está digitalizando todo. Y los encargados de digitalizar todo esto, todo lo relacionado en tanto servicios, tiendas, no sé, un montón de cosas que también o sea, fue afectado por la cuarentena, ya que estábamos acostumbrados a hacer un montón de cosas que las hacíamos en persona y no pudimos hacerlo porque se nos impidió el salir de nuestras casas. Y bueno, nada, se tuvo que empezar a digitalizar todo eso y para eso estamos nosotros, que somos los que lo desarrollamos. En sí, por eso recomiendo mucho el estudiar programación, porque bueno, nada, es como digo, el mundo va desarrollando, o sea, el mundo cada vez va avanzando más tecnológicamente y mientras más avances tecnológicos, más los digitalizamos y los programadores somos los que encargamos de desarrollar esa digitalización, por decirlo de una forma. Muchos dicen, por ejemplo, que ya estamos en la revolución digital en la que poco a poco cada vez las cosas que necesitamos sí o sí hacer físicas son menos. Antes un abuelo para darla todo de que sigue vivo, no recuerdo muy bien cómo es el nombre, antes sí o sí tenía que ir en persona a presentar su documento y hoy lo puede hacer de forma online sin salir de su casa. Así que esas serían las razones por las cuales
me gustan, yo lo recomiendo y también porque, bueno, nada, tenés que ser apasionado. Yo en lo mío personalmente soy, la programación siempre digo que se basa de tener un algoritmo el cual resolver y tener millones de variaciones de la forma en la cual lo podés resolver. Entonces también si te gusta esto de tener un problema y ver cómo resolverlo, también está muy bueno el estudiar programación. Ok. Yo empecé con HTML, CSS y JavaScript, que siempre está medio como en discusión si es un lenguaje o no es un lenguaje, pero yo arranqué con eso porque era orientado a lo web y es por donde se podría decir vas viendo lo que programás. Vos en HTML creas una página y le vas agregando un colorcito, una imagen, esto, que el otro, bla, bla. Y después cuando ya entras a lo que, cuando te querés empezar a derivar a lo que es agregarle lógica a lo que sea que estés desarrollando, ahí ya entran los lenguajes lógicos, como por ejemplo, no sé, C, JavaScript, C Sharp, que son los Kotlin, por ejemplo, que son los que más conozco yo. Pero si tuviese que recomendar un lenguaje para empezar, arrancaría con HTML, CSS y JavaScript si es que lo que querés dedicar es a lo web. Y después, por ejemplo, bueno, JavaScript también es Java en sí. Más para entender lo que es el pensamiento lógico y resolver problemas y resolver algoritmos, recomiendo Java porque hoy se utiliza muchísimo lo que es la programación orientada a objetos, que bueno, Java está desarrollado para trabajar de esa forma. C Sharp, que también es orientado a objetos. Y después también pueden trabajar, yo aprendí con C, que es un lenguaje procedural, donde aprendí todo lo que era declarar una variable, que era un ciclo recursivo, punteros, todo lo que son cosas mucho más básicas, si bien C es un lenguaje bastante viejo, se sigue usando, pero si tuviese que recomendar serían esos tres: C, Java y C Sharp. Perfecto. Y yo fui así, yo empecé la carrera teniendo cero conocimiento de programación, más que lo que sabía de HTML y CSS. Y bueno, nada, y dentro de todo siempre me gustaron las matemáticas porque también tienen que ver muchísimo las matemáticas con el mundo de la programación, por decir que son todos, porque de todo, porque detrás de todo lo que hacemos son ceros y unos. Arranqué la carrera sin saber nada. Al principio fue bastante frustrante porque, bueno, imagínate que yo venía de un mundo en la que me gustaba la tecnología y bla, bla, pero nunca había programado. Entonces no tenía ese pensamiento lógico de programador y me costó mucho, muchísimo me costó poder empezar a programar, entender las cosas. Estuve casi a punto de dejar la carrera porque me frustraba mucho. Encima he llorado porque no decía, no sé cómo afrontar esto, no sé cómo resolverlo. Eh, y bueno, nada, básicamente no me rendí, seguí metiéndole, seguí metiéndole, seguí metiéndole, hasta que más o menos al año creo de la carrera, yo siempre cuento lo mismo, sentí que hice un clic donde empecé a pensar todo de forma lógica y ahí siento que empecé a avanzar muchísimo más de lo que estaba avanzando en la carrera. Ahí siempre digo lo mismo. Hice un clic que me ayudó a entender la forma en la que pensar a la hora de tener que resolver algún algoritmo, sea con el lenguaje que sea. Eh, y eso sentí bueno, que ese fue el clic que me ayudó a empezar a entender la programación en sí. Y después, ¿cómo fue mi ruta de aprendizaje? Una vez que hice este clic, empecé a avanzar mucho con las materias dedicadas a la programación, pero también tenemos materias dedicadas al diseño, materias dedicadas a todo lo que es diagramación, materias dedicadas a lo que es la administración de equipos, si sos líder de proyecto, de matemáticas. Entonces tenemos varias como categorías, por decirlo de una forma, no solo programación. Y ahí cuando hice este clic empecé a avanzar muchísimo en la parte de programación hasta que cursé una materia que se llama Programación Web 2, donde uno de los profesores que daba la materia es mi jefe actualmente, es el dueño de la empresa en la que yo trabajo. Y bueno, normalmente mucho en esa carrera que suele pasar, muchos profesores que dan la materia
tienen empresas y bla bla, y ven pibes que tienen potencial y que no tienen experiencia laboral o que no tienen experiencia laboral en el mundo de sistemas. Y bueno, nada, y me ofreció la oportunidad de trabajar en su empresa. Yo al principio empecé a trabajar como becario, que becario es como trabajar como una pasantía, pero a la vez no, es medio complicado eso. Y bueno, nada, y empecé ahí, empecé a trabajar y a estudiar al mismo tiempo, que ahí es donde empecé a progresar un montón, porque siempre digo lo mismo, en la facultad siempre te enseñan lo correcto, cómo sería todo correcto para hacerlo, o lo que está escrito, pero después cuando tenés que ir a un trabajo es donde te das cuenta cómo son las cosas y donde tenés que hacer que las cosas funcionen aunque las papas quemen. Entonces a veces quizás no se puede hacer todo aplicado como te enseñan, ¿no? Y ahí es donde fui aprendiendo un montón, fui adquiriendo un montón de experiencia, a trabajar con otros chicos, aunque en la facultad siempre nos hacen trabajar de grupo como para que ya empecemos a tener eso. Y ahí fui empezando, supe que era tener el contacto con un cliente, hablar con esto, discutir con otra persona, en ese sentido. Y bueno, nada, y estuve trabajando como becario 1 año y medio, alrededor más o menos, hasta que terminé la carrera. Y bueno, vos como becario tenés una vinculación directamente con la universidad. Terminé la universidad, hablé con la empresa, le comenté, bueno, yo ya mi vínculo con la universidad ya terminó porque ya me recibí. ¿Qué hacemos? ¿Me ponen como empleado oficial de su empresa? O bueno, nada, nos despedimos y yo sigo mi camino por otro lado. Y bueno, nada, la empresa decidió seguir contando con mis prestaciones y por ahora sigo trabajando en esa empresa porque estoy bastante contento. No, no lo creo. Para conseguir un trabajo, no, porque yo he tenido muchísimos compañeros, en especial uno que se llama Diego, que éramos todos pibitos, 19, 18, ponerle a algunos más grandes, ¿no? También, y él tenía 30 años, 35 por ahí, ya llevaba, no sé, 10 años en el mundo de sistemas de programación, lo aprendió todo de forma autónoma. Y eso, era arquitecto en C Sharp, no, era un crack total. Pero sí es cierto que a la hora de presentarte una empresa no es lo mismo presentarte con un título que sin un título. Yo más que nada el título te diría de... O sea, no creo que es necesario un título para conseguir trabajo de programación, porque puedes ser un crack totalmente sin un título. Es más, la mayor gente exitosa no terminó el secundario. Steve Jobs, Bill Gates son gente que no terminó los secundarios y son empresarios multimillonarios. Entonces no siento que sea extremadamente necesario. Yo sí lo recomiendo por el conocimiento que te pueden dar, porque no es lo mismo aprender de un curso o estudiando de forma autónoma que tener un profesor enfrente que te esté explicando, donde vos te puedas levantar 30 veces a preguntarle algo y te tenga que responder esas 30 veces. Entonces, ¿es necesario tener un título? No. ¿Lo recomiendo? Sí. Entonces eso. Sí, muchísimas. Yo digo que es, o sea, mientras más conocimiento sepas en inglés, mejor posible. Primero que casi todas las documentaciones están en inglés, igual la mayoría también están traducidas. Por ejemplo, yo siempre programo en inglés, tipo la declaración de variables, creación de entidades, todo lo que tenga que ver con el proyecto, siempre lo redacto en inglés, más que nada para también hacer un código adaptable, ¿no? Que venga otra persona del extranjero y bueno, pueda entender tu código. Pues si empezás a, por ejemplo, programar en español y en algún día ese proyecto lo agarra un norteamericano que no sabe nada de español, no va a entender nada. Primero va a tener que entender qué hace el código que hiciste y después tratar de entender qué es lo que dice el código. Entonces yo lo recomiendo muchísimo. Mientras más inglés tengas, mejor. También en inglés te sirve un montón para poder obtener oportunidades en empresas del exterior. Eso es extremadamente importante. Yo, por ejemplo, nunca estudié inglés de forma particular, yendo a una academia o algo por el estilo. Lo mío siempre fue autónomo, pues siempre me interesó, también por la música. En la carrera también tenemos inglés técnico, que es más relacionado a tratar de entender los textos técnicos y no se enfoca tanto en el habla, por ejemplo, sino se enfoca más en poder expresarte de forma escrita bien y poder entender los textos.
Y después ya el habla creo que ya es más a nivel académico o de práctica, ¿no? Pero yo lo recomiendo extremadamente y mientras más puedan saber, mejor. En programación en 6 meses. Y sí, es como vos decís, es algo muy relativo. Es dependiendo de las ganas que le metas a querer aprender programación en 6 meses. Si sos dedicado y constante y todos los días te levantás a programar, no sé, mínimo entre 4 y 6 horas, yo creo que puedes entender bastante. También no, es dependiendo cuánto te cueste tener este pensamiento lógico y bla bla. Pero yo creo que sí se puede. Obviamente, aclaro, dependiendo de cuánta dedicación y constancia le metas, ¿no? Pero si sos dedicado y sos constante, yo creo que sí, tranquilamente podrías aprender programación. O tener una idea, una leve idea bastante grande, por decirlo de una forma. A ver, desde mi experiencia, yo soy una persona que, bueno, trabajo full remoto todos los días desde mi casa. Alguna que otras veces durante la semana, casi un día, tengo que ir a las oficinas del cliente al que estoy trabajando. Pero, por ejemplo, en mi experiencia fue full remoto. Más que nada después de la cuarentena, porque antes de las cuarentenas nos juntábamos sí mucho en la oficina. Teníamos 2 o 3 días remoto, más que nada coordinándolo con el líder del proyecto en el que estaba en ese momento. Teníamos días remotos, pero no eran todos. Íbamos bastante a la oficina. Y después, bueno, nada. En mi experiencia como medio como que me empecé a ligar más que en el cliente que con la empresa a la que yo trabajo. Dejé de ir a las oficinas, después agarró la cuarentena y que estuvimos full remoto y bueno, ya después casi toda la gente se adaptó a trabajar desde sus casas. Pero bueno, nada, tenés todas las empresas se manejan de forma distinta, ¿no? Hay empresas que te obligan a ir por lo menos 4 veces por semana. Hay otra gente que ni siquiera quieren que vayas, mientras no menos te aparezcas mejor. Hay otra gente que aunque vayas una vez a la semana como para aparecer y que te vean la cara. Eso también es bastante relativo de la empresa a la que trabajes. Pero desde mi experiencia, yo trabajo todos los días de mi casa. Empiezo a las 9, me levanto a las 8, me lavo los dientes, me preparo un tecito, una chocolatada, lo que sea, prendo la compu, me fijo mi email y arranco el día. Me fijo las tareas que tengo y arranco. Y así. Así es más o menos mi experiencia. Mi primer trabajo fue de programador. Yo antes de ser programador no había trabajado oficialmente en nada. Siempre viste las changas para ganarte algo de guita. Pero no había trabajado oficialmente en nada. Entonces mi primer trabajo fue de programación. Arranqué desarrollando web services en Java. Para un cliente donde entraban los distribuidores. Y bueno, nada, y nosotros le manejábamos todo el sistema de administración de ese cliente. Esa fue mi experiencia. Yo estuve trabajando, bueno, ya creo que ya voy a cumplir en mayo del próximo año 4 años en la misma empresa. Y si es difícil o no es difícil, yo creo que no es difícil. Hoy la realidad es que las empresas están desesperadas por conseguir programadores. Hay mucha salida laboral, por eso es que cada vez hay más gente que está estudiando programación, porque la programación hoy en día es una salida, tiene mucha salida laboral, tanto acá en Argentina como es una cosa, es un trabajo que podés hacer de forma remota. Tranquilamente también podés trabajar para una empresa en el exterior. Y yo creo que no es difícil para nada. Imagínense, desde mi experiencia laboral yo conseguí trabajo a un año de empezar la carrera y conozco gente que ha conseguido en 6 7 meses trabajo en empresas muy grandes de acá de Argentina. Yo creo que la habilidad más importante desde mi punto de vista y desde la experiencia de compañeros que he tenido y que me ha dado, primero es lo dedicado que sea, porque es muy importante ser dedicado y que sea autónomo, que pueda resolver las cosas por sí solas, porque siento que cuando vos podés resolver algo por sí solo, sin tener que andar dependiendo de preguntarle a tal, obviamente una pregunta nunca molesta, porque si por ejemplo empezás en un proyecto en el cual no entendés el modelo de negocio del proyecto, es obvio que tenés que preguntar, porque sos una persona nueva. Pero para mí la clave está en el tratar de
romperte el bocho, por decirlo de una forma, en poder solucionar el algoritmo que estás tratando bueno, nada, valga la redundancia, de solucionar. Y ahí es donde yo creo que está el aprendizaje, porque eso te lleva a explotar tu cerebro al máximo hasta poder conseguir esto que querés conseguir de resolverlo, y siento que esa es la mejor forma. Yo siempre le digo a la gente que tuve de compañeros de mi lado, le decía, mirá, si yo te lo digo, te estoy ayudando, ¿me entendés? Te estoy resolviendo las cosas y vos no estás aprendiendo realmente. Entonces yo siempre recomiendo de que, le digo, bueno, trata de llegar hasta el máximo punto donde puedas, y si ya ves que te es imposible solucionarlo, bueno, pedí ayuda, ¿no? Y ahí estamos la gente que por ahí sabe un poco más para darte una mano. Pero yo siento que esa es de las mejores cosas que puede tener un programador, que sea autónomo, que pueda desenvolverse y resolver las cosas por sí solo. ¿Qué lenguaje sé? He trabajado con las tecnologías que he trabajado durante la facultad y mi trabajo. He trabajado con PHP, C, C Sharp, ASP.NET más que nada, y Xamarin. Que Xamarin es un framework de desarrollo de aplicaciones móviles que también trabaja con C Sharp. Java con Spring Boot. Kotlin con Android Studio he trabajado. Y déjame pensar si me estoy olvidando algún que otro lenguaje. PHP ya lo dije. Sama, no, estas tecnologías no llegué a trabajar. Angular, Node.js, React, todas con esas no llegué a trabajar. Pero estoy tratando de pensar si me estoy olvidando alguna. No, ¿Se lo dije? Sí, lo dijiste. Sí. Y si te tengo que dar mi top 3, más que nada en relación al favoritismo y el conocimiento que tengo, sería Kotlin, Java y C Sharp. Esos serían las tres tecnologías que más me gustan en orden y que más conocimiento tengo también. Es relativo, ¿no? Yo empecé, bueno, como te decía, yo trabajando de becario, no podía hacer una jornada completa porque al ser becario, aparte de trabajar, como estás vinculado en la universidad que estás estudiando, también es prioridad que vos sigas estudiando. Entonces yo no podía trabajar un máximo de 6 horas. Yo empecé trabajando 6 horas con un sueldo de 16.000 pesos. Esto habrá sido, yo me egresé en el 2016, más o menos entre 2018 y 2019, más tirando para 2019. No, 2018. Ese más o menos es el rango que tenía. Estuve trabajando alrededor de más o menos 6, 8, 9 meses más o menos. Hasta que entré como directamente en relación de dependencia con la empresa. Que ahí obviamente tuvo aumentos de los de 16.000, que no recuerdo cuánto fue que fui cobrando. Pero una vez que me metieron en la empresa, empecé a ganar 45.000 pesos. Que era una diferencia bastante grande a lo que yo venía ganando. Y actualmente, si te tengo que dar un estimativo, estoy ganando entre 300.000 y 350.000 pesos. Porque también depende mucho de la forma en la que te pague la empresa. Hay empresas que te pagan en dólares, hay empresas que te pagan completamente en pesos. Entonces también es bastante relativo. Y yo ya llevo casi 4 años en la empresa que trabajo. Más que nada, eso depende mucho de la experiencia laboral que tengas y también al lenguaje, ¿no? Porque puedes ser trainee o junior con un lenguaje que no conozcas y puedes ser semi-senior con un lenguaje que, no sé, la tengas atada. Las categorizaciones son trainee. Trainee es prácticamente tu conocimiento es casi nulo de programación. Después tenés Junior, que ya tenés una leve idea y ya te podés desempeñar un poquito solo, podés resolver problemas y bla bla. Ya Semi-Senior, ya bueno, tenés más o menos, creo que son entre 2 o 3 años de experiencia trabajando con ese lenguaje. Y creo que Senior ya son de 5 o 6 años para arriba. Y bueno, ahí ya se te considera casi experto en tu lenguaje. Y creo que hay una más, pero si no me equivoco, que es arquitecto, que creo que eso es ya casi más de 10 años trabajando en el mundo de programación y con lenguajes en específico.
Y yo, si yo me tengo que, si yo me voy al lenguaje con el que más trabajé, que es con Kotlin, con Android Studio, y yo soy más o menos un semi-senior, por decirlo de una forma, más o menos. Tendría que ver porque no recuerdo específicamente cuáles eran los factores específicos, pero si no soy semi-senior, soy un junior casi tirando a semi-senior, por eso digo semi-senior. Una entrevista laboral en la programación es, bueno, más que nada, como todas las entrevistas, una presentación tuya, contarle, bueno, con tu edad, tu nombre, bla, bla, bla. Y después, bueno, más que nada está relacionado a preguntas que tienen que ver al proyecto que aplicás, ¿no? Pues si, por ejemplo, aplicamos para un proyecto en C Sharp, bueno, te van a preguntar si has trabajado con ese proyecto, la experiencia que tengas, qué tecnologías has usado, si has trabajado en otros equipos, para tener un leve panorama, ¿no? De la experiencia que tengas y del uso de tecnologías, ¿no? Que si sabes entender cómo es el... Va, también para saber cuánto te costaría poder entender el modelo de negocio del proyecto. Entonces son más que nada preguntas técnicas porque es a lo que va enfocado. Y bueno, nada, y también esto que te digo, de si tuviste compañeros, si trabajaste solo, para saber cuál es tu desempeño a la hora de trabajar con equipos, porque casi siempre trabajas en equipo, muy raro que trabajes solo. Y bueno, nada, y también, bueno, nada, y eso, es más que nada, por lo menos en mi experiencia, fueron preguntas relacionadas a la tecnología que estaba aplicando y relaciona la experiencia que tenga con eso y en general las tecnologías que manejo, ¿no? Bueno, esa es una pregunta complicada porque siento que sí, pero que a la vez no. O sea, yo creo que no se va a saturar de acá a 15 años por la oferta y demanda que hay. Es un poquito como lo que te explicaba antes. La gente quiere digitalizar todo y los que digitalizan eso son los programadores. Entonces, hoy en día hay una oferta, hay una demanda muy grande de programadores porque la gente quiere digitalizar todo. Entonces siento que de acá, no sé, 10, 15 años no lo crea que se sature. Pero sí creo que la oferta laboral que va a haber en un futuro, no sé, de acá a 30 años, no creo que sea la misma que hay ahora, ¿no? Porque ahora hay muchísimas cosas eh, nada, que siguen siendo físicas, entonces buscan ser digitalizadas. Pero bueno, también estoy estimando mucho tiempo adelante, ¿no? Uno no sabe qué va a pasar mañana, pero yo creo en un principio de que no se va a sobresaturar. Por esto que te comento de la búsqueda constante de digitalizar todo. Ok, ok. Bueno, esa era la última pregunta y quería terminar por último, un consejo para la gente que está iniciando. Y bueno, a ver, mi consejo y en relación a mi experiencia es dos cosas. Una, que se fijen bien si la programación es lo que le gusta, porque hoy mucha gente empieza a programar o busca empezar una carrera de programación porque se habla mucho de que tiene mucha oferta laboral o que es bien pago o esto que lo otro. Entonces, lo que más les recomiendo es que se fijen si es que les gusta, porque piensen que si empiezan a trabajar de programadores, lo más probable, uno nunca sabe, ¿no? Pero que puedan trabajen de eso toda su vida, entonces no está piola trabajar de algo que no te gusta el resto de tu vida. Entonces yo les recomiendo eso, de que si van a estudiar programación, estudien porque les guste y después que sean dedicados. Eso es un consejo en general, no solo en la programación, aplica para todos los trabajos del mundo, es que sean dedicados, porque si son dedicados van a empezar a ver frutos de su dedicación y eso puede ser remunerado de forma económica, ¿no? Porque al fin y al cabo que vos, no sé, seas efectivo en los que haces, trabajes bien, seas buen compañero y todas las cosas que vos entre dentro de ser dedicado a lo que haces. En el mundo laboral son remunerados de forma económica porque a la gente le interesa tener esa gente en sus empresas. Entonces, de forma de incentivos, son remunerados de forma económica. Entonces, ya si son dedicados, no les digo que sean dedicados por la plata, ¿no? Pero le digo que si son dedicados, también eso va a tener sus frutos de forma económica.
Perfecto, perfecto. Bueno, Alejo, muchas gracias por No, coparte por la entrevista. gracias a vos y muchísimas gracias y gracias a todos por los que vean el video. Un saludito, bye bye.